Quiero dar las gracias a la SEIN por la iniciativa y quiero agradecer también a mi compañera Lola Navarro su ayuda para hacer esta presentación, sin la que no habría sido posible. Cuando me enviaron el tema para presentaros, me pareció un poco exagerado, ¿no? Me pareció un poco exagerado el tema de preparar los hospitales para una pandemia. Y tengo que deciros que con lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde ese anuncio de esa solicitud y con la tarea de cada día, me parece que no podía ser más apropiado este título. Lo que no sé si voy a saber responder a ello y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. Quiero dar dos aspectos de estos artículos súper conocidos y comentados anteriormente, pero me parecen claves para tratar de entender cómo prepararnos para esta pandemia, ¿no? En este primer artículo, sobre un número limitado de pacientes, pero en el hospital cero del problema, en la ciudad de Wuhan, me parece extraordinariamente importante este dato, que el 41% de las infecciones producidas fueron adquiridas en el hospital. 41%. Y como de este 41%, el 29% fueron sanitarios y el resto pacientes hospitalizados. Es cierto que esta cifra es limitada y que es del primer hospital y que podría haber sido distinto en los demás. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Está repetida y quiero la siguiente. Esa es. No, esta. Y el segundo dato que quiero recoger de toda la extraordinaria experiencia comentada previa y publicada en China es que dentro de esta transmisión nosocomial, los pacientes que se mueren, y está sobradamente repetido, están en los hospitales, son los pacientes de mayor edad, básicamente, de manera que son la población a proteger de este problema, y por otra, los profesionales infectados. Los profesionales infectados, que como hemos visto son un porcentaje muy importante, el dato de 1.716 y profesionales sanitarios infectados con 5 fallecidos, es importante de contarlo a nuestros compañeros que la supervivencia de los profesionales sanitarios, que es muy frecuente, la infección es superior al 99%, el 99,8%. Pero recordando también que 5 fallecen. Es decir, que tenemos que cuidarnos y hacerlo muy bien. Por lo tanto, dos mensajes. La transmisión nosocomial es crítica o muy importante, o lo ha sido muy importante en esta infección y en lo que ha sucedido en China. Y esta infección tiene dos dianas extraordinariamente importantes. Una, las personas ancianas y con otras enfermedades, que son las que fallecen, las que lo sufren. Y dos, los profesionales sanitarios que enferman o que se infectan, aunque su supervivencia es muy importante, pero evidentemente producen problemas de asistencia y de mantenimiento del sistema sanitario. Siguiente, por favor. Con estas dos ideas quiero contar nuestra mínima experiencia a propósito de un caso. El día 20 de febrero de este año, es evidente, ingresó un paciente en nuestro hospital de 59 años, sin comorbilidades, que vino por fiebre, tos y disnea de 8 días de evolución, sin respuesta a tratamiento ambulatorio con levofloxacino. El paciente fue diagnosticado en el área de urgencias de una neumonía adquirida en la comunidad, con un infiltrado pulmonar que ahora veremos, y con hipoxemia, con 88% de saturación de oxígeno. Los estudios microbiológicos completos fueron negativos y se empezó tratamiento empírico con ceftriaxona y levofloxacino en el área de observación. Pasó a planta al día siguiente y estuvo en planta, esto fue el jueves por la tarde, ingresó el viernes por la tarde en la planta de enfermedades infecciosas y el lunes, cuando vimos al paciente, lo aislamos directamente y pedimos la PCR, que entonces no estaba incluida como criterio B, sino que fue al día siguiente y fue positiva para coronavirus. El paciente, reforzamos las medidas de aislamiento pasándolo a la unidad que tenemos disponible con 2 camas con presión negativa, con los EPI adecuados e iniciamos tratamiento en uso compasivo, con previa autorización del paciente y, como ha contado José Ramón, con lopinavir, ritonavir e interferón beta subcutáneo. Siguiente, por favor. Esta es la radiografía en la que podéis ver un infiltrado pulmonar bilateral
de predominio periférico y de unas características mixtas, intersticial y alveolar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El paciente se ha marchado de alta, está curado y está en su domicilio. Pero lo que quiero contar son sin duda, no podemos sacar ninguna conclusión de este tratamiento, como desafortunadamente ha puesto un medio de comunicación, diciendo poco menos que hemos inventado la cura de este tema y, como podéis comprender, es a propósito de un caso, la curación de un paciente y no tiene ningún otro valor, no hace falta explicarlo. Pero lo que quiero resaltar son las consecuencias que este paciente ha transmitido o ha ocasionado en mi hospital, mejor dicho, en estos 4 días que pasan desde su ingreso hasta el aislamiento, de manera empírica, porque entonces no estaba el criterio clínico para identificación de estos pacientes, en 4 días. 4 días con un fin de semana por medio. Y las consecuencias han sido que 2 profesionales se han infectado, 2 profesionales sanitarios que afortunadamente están bien, uno tiene una coriza y el otro ha estado asintomático y hoy se realiza la PCR de control, la primera, mañana la segunda si es negativa, y ha estado en domicilio. En segundo lugar, que ha habido 67 contactos profesionales con el caso índice, de los cuales más de 50 y algo están en casa, por recomendación evidente para reducir al máximo los riesgos, incluyendo 5 médicos de mi servicio. Y que los contactos del paciente médico con infección, del médico que he comentado, del hospital, han sido 8 pacientes, más los contactos del caso índice con otros pacientes que no están aquí incluidos, que han sido 6 y que todos ellos han sido negativos. Estas son las consecuencias del ingreso de un paciente con infección sin control el primer día. Con esta mínima experiencia vamos a continuar. Por favor, la siguiente, para tratar de centrar el tema de prepararnos para los hospitales para una pandemia. Creo que lo más importante, ¿no?, el objetivo debe ser proteger el hospital, ¿no? Creo que, y esto es una interpretación personal de los datos de lo que ha sucedido en China y lo que ha sucedido en Italia, la pregunta que me gustaría tener respuesta es qué habría pasado si el control de la infección en el hospital, en los hospitales chinos e italianos, hubiera sido diferente. Viendo la magnitud de las consecuencias de un paciente en el hospital sin diagnóstico, como acabamos de ver, es prioritario y tenemos que ponernos a ello ya desde este momento, sabiendo que podemos tener casos de pacientes en nuestros hospitales. Siguiente diapositiva. Pues bien, con esta idea es imprescindible tener la siguiente estructura, ¿no? En primer lugar, un equipo coordinador. Un equipo coordinador que no deja de ser complejo en un hospital, pero que es imprescindible para cualquier actividad como esta transversal y que requiere, en mi opinión, un liderazgo profesional. Y esto tenemos experiencia de otros aspectos y espero que nos ayude y creo que nos va a ayudar a realizarlo en esta situación, en el que el liderazgo profesional tiene que estar bien definido y creo que es fácil de definir. Estamos ante una enfermedad infecciosa y, por lo tanto, el liderazgo profesional lo deben de llevar por formación el preventivista, el líder preventiva del hospital, el microbiólogo líder del hospital y el clínico líder del hospital independientemente de su especialidad. El clínico líder en enfermedades infecciosas. Y esto no implica, lógicamente, que esté limitado a ellos, pero creo que es muy importante una cabeza, un liderazgo profesional, lógicamente con grandes equipos a sus espaldas. Y luego un máximo apoyo institucional desde la gerencia, la dirección médica y de enfermería por la importancia de magnitud y la necesidad de recursos. Y requiere un plan de actuación por escrito en el que la formación, como ha comentado Jesús, es clave, porque la formación es la que nos va a permitir enfrentarnos a este problema con competencia y con seguridad. Y necesita una formación de los profesionales, de los pacientes y acompañantes y, lógicamente, utilizando metodología virtual para reducir las exposiciones. Y necesita protocolos asistenciales adecuados y adaptados a la historia de cada hospital, a la estructura de cada hospital, utilizando el documento del Ministerio, pero plasmándolo de manera real con los circuitos, etcétera, etcétera, en los sitios clave, que son las urgencias, sin duda, la planta de hospitalización definida
para ingresar a estos pacientes y la unidad de cuidado intensivo. Siguiente, por favor. El preventivista, medicina preventiva, tiene una tarea clave en la identificación del análisis epidemiológico de lo que está sucediendo y a propósito del caso que os he contado, el trabajo inmenso que han hecho en la búsqueda de contactos profesionales, de contactos de otros pacientes y del seguimiento posterior en casa, en la declaración, por supuesto, de casos y de estudio y, aunque no está ahí puesto, en la formación, porque también medicina preventiva realiza una tarea de formación en todas las cuestiones relacionadas con el uso de los equipos de protección. Microbiología tiene un papel clave. Es necesario la realización de algoritmos diagnósticos, aunque creo que se ha comentado anteriormente y estoy totalmente de acuerdo. En esta situación y con el objetivo de proteger el hospital, el objetivo es evitar que un paciente con una infección por coronavirus entre e ingrese en el hospital sin diagnóstico y tener disponibilidad de la prueba diagnóstica de la PCR para SARS, de manera que tengan los stocks suficientes de reactivos y una comunicación eficiente de resultados. En este sentido, creo que es imprescindible modificar el protocolo actual del Ministerio, de manera que la necesidad de una aprobación previa epidemiológica está sobrepasada desde el punto de vista de que estamos ya en un escenario clínico. El punto B así lo dice y no tiene sentido que haya que esperar a una confirmación epidemiológica porque lo único que genera es retraso en lo que necesitamos, diagnóstico inmediato para aislamiento inmediato. Y tienen que haber clínicos, enfermedades infecciosas, de urgencias y de cuidados intensivos que hagan estos protocolos asistenciales imprescindibles para atender a los pacientes, tanto a los casos confirmados como a los casos en evaluación. Y farmacia con un stock de medicación general y de uso compasivo que está funcionando muy ágil. Lo hemos comprobado en nuestro caso, aunque esto teníamos disponibilidad, y José Ra ha explicado muy bien cómo lo han conseguido el Remdesivir fácilmente. Siguiente. Siguiente, por favor. La limpieza es un aspecto crítico y en esto hay que tener en cuenta que con frecuencia la limpieza pertenece a contratas ajenas al hospital y es muy importante que esa formación está supervisada y asegurada también por parte de la institución. En cuanto a los materiales y los equipos y fundamentalmente de protección son un recurso extraordinario que hay que cuidar y que hay que utilizar bien. Y en este sentido creo que habrá que hacer un análisis desde el punto de vista de cuándo en el mejor interés de conseguir la máxima protección, las medidas de protección escritas en los documentos pueden ser excesivas, haciendo difícil o menos aplicable las medidas necesarias. Siguiente, por favor. En cuanto a la organización y gestión de camas, tenemos que hacerla con una previsión para ir por delante. La única manera de ir por delante es haciendo previsión de lo que nos puede pasar, de que la epidemia la podemos tener aquí y para eso hace falta tener el registro de habitaciones, de las habitaciones más adecuadas para tratar estos pacientes, sabiendo que la presión negativa es deseable en cierto tipo de pacientes, pero no es imprescindible. Cuando no se tiene, no se tiene. Definir el umbral de camas a partir de los cuales tenemos que hacer aislamiento de cohortes para poder seguir atendiendo a los pacientes, porque el hospital tiene que seguir funcionando. Y ahora es el momento de tener todo esto preparado, porque será la única manera de afrontarlo con éxito si sucede. Definir el número de capacidad máxima que tiene el hospital para, en caso de que se aproxime la superación, tener una alternativa. El plan de reubicación de pacientes en otras áreas y en otros centros. Identificar para convertir nuevas salas de espera y el número de pacientes para poder habilitarlas y, aunque suena realmente fuerte, hacer un plan de gestión de cadáveres, que esto sería en una situación que no quiero ni imaginar, lógicamente, pero que habría que planificar en una situación de pandemia. Siguiente. La coordinación con los interniveles es básica, fundamentalmente en una infección que mayoritariamente, y hay que decirlo, sobre todo para la población, ocasionará la mayoría de los casos o asintomáticos o leves y tendrán que hacer muchas personas en una situación de mayor epidemia el aislamiento en domicilio y para eso es crítico
tener una buena coordinación con atención primaria, con los servicios de urgencia y con atención domiciliaria y, sin duda, una formación de los ciudadanos a los que hay que irles transmitiendo la necesidad de que sin su colaboración, en una situación de epidemia no podremos tener éxito, y transmitirles la necesidad de que conozcan todos estos aspectos relacionados con el aislamiento ambulatorio, etcétera, etcétera, para que puedan hacerlo con calma y con la serenidad necesaria. Siguiente, por favor. Prever los recursos humanos es crítico en cualquier crisis sanitaria y lo hemos visto, lo que está pasando en el hospital de Álava, en Txagorritxu, en la que tienen en este momento un déficit de médicos y es muy importante, por lo tanto, tener una previsión de recursos sanitarios y no sanitarios, asegurando la formación y la capacitación. Sin duda, el control de bajas laborales es una tarea imprescindible. Ahora mismo, de los 50 y tantos sanitarios de mi hospital que están en su domicilio haciendo el aislamiento, la cuarentena, saber cuándo se incorporan lo tenemos puesto en rojo porque claramente será tan bienvenido que necesitamos saber exactamente el día que vuelven para contar con ellos. Y sin duda, en esta época y en esta situación es comprensible que no haya permisos para actividades que no sean la asistencia. Siguiente, por favor. Y otro aspecto fundamental es el control de los visitantes. El virus puede venir por los pacientes enfermos, más probable, puede venir por los profesionales sanitarios, pero puede venir por los visitantes y tenemos hospitales abiertos, hospitales de puertas abiertas. Y es verdad que se ha reducido la frecuentación por miedo, probablemente, pero sigue habiendo muchos visitantes en los hospitales. Es imprescindible que las autoridades sanitarias transmitan a los ciudadanos, como personas adultas y responsables, la necesidad imprescindible de que colaboren en evitar, reducir al límite máximo la transmisión de esta infección, particularmente en los sitios críticos que son los hospitales, particularmente para proteger a los pacientes ingresados, que son los que van a sufrir la mortalidad de esta infección, y para proteger a nuestros profesionales sanitarios. Y por eso, todas estas medidas es imprescindible ponerlas en marcha de manera institucional y de manera local y eficaz. Siguiente. Siguiente, por favor. Y la comunicación. Creo que en este momento las consecuencias que está produciendo la desinformación o la información equivocada en torno a la infección por coronavirus está teniendo muchas más consecuencias en salud que la propia infección. Para luchar contra esta desinformación es imprescindible que hagamos una información veraz y muy profesional. Y para esto, la información de los hospitales es crítica, porque la información del número de pacientes ingresados, de las consecuencias en los mismos, de los sanitarios, es lo que le da el rigor y la serenidad. Y porque, como conocemos ya de los más de 2.000 casos fuera de China, los resultados esperables van a ser muy satisfactorios. Y es especialmente importante transmitir estas buenas noticias de manera diaria, de manera organizada, de tal forma que creo que sería imprescindible que cada sistema sanitario hiciese un recuento diario con una información diaria, pública, transmitida, en la cual vayamos diciendo ahora el número de pacientes que ingresan, pero dentro de poco el número de pacientes, y ahora también el número de pacientes que están en su casa en aislamiento domiciliario asintomáticos, como es los casos que he contado, y aquellos que se van curando, que van a ser la mayoría. Utilizar las nuevas tecnologías y hacer una información lo más centralizada posible, evitando voces dispersas que puedan llevar a la confusión. Siguiente, por favor. Este es el algoritmo que tenemos en nuestro hospital y con el que hemos tratado de conseguir proteger nuestro hospital. En él podéis ver, no me quiero detener en él especialmente, pero es la entrada por urgencias, cómo se hace el cribado mediante entregando una mascarilla quirúrgica al paciente en cuanto se identifica por el administrativo, que puede ser de riesgo de manera sencilla, y cómo se traslada a una habitación específica
dotada con el material para poder hacer la historia clínica y la evaluación inicial por el médico de urgencias con seguridad, y en el caso de que cumpla criterio de caso en investigación o sospecha de caso en investigación, se avisa a medicina preventiva si está, y a enfermedades infecciosas las 24 horas. Hemos puesto una guardia en nuestro hospital de enfermedades infecciosas que está 24 horas para trabajar junto con los compañeros en la identificación y diagnóstico inmediato de estos pacientes, y en el caso de que esto fuera así, proceder en función de la gravedad y de acuerdo con los compañeros de UCI a trasladarlo a nuestra planta, donde tenemos 2 camas de aislamiento con presión negativa, pero el resto la hemos vaciado y la tenemos preparada para poder ingresar a estos pacientes de forma ágil, sacándolos del circuito de urgencias en aquellos que necesitan ingreso, lógicamente, en los que no ingresan, mediante un traslado organizado con un circuito específico y con la protección necesaria dependiendo de cada caso, ¿no? El otro aspecto que hemos puesto en marcha para intentar proteger el hospital ha sido una revisión retrospectiva de todos los casos de neumonía para intentar encontrar si hubiese habido algún otro paciente como el que tuvimos que nos permita identificar pacientes en esta circunstancia, ¿no? Desde el punto de vista de que el máximo riesgo y para proteger al hospital son precisamente los pacientes no diagnosticados con infección que pudiéramos tener, ¿no? De manera que con esta diapositiva, pase a la siguiente, por favor. Quería concluir contestando a esta pregunta, ¿no?, del tema de preparación de los hospitales para una pandemia, concluyendo que es particularmente importante considerar este objetivo de que el objetivo es proteger al hospital frente al virus, con la posibilidad de que esta protección del hospital pueda ser útil además para evitar la diseminación en el hospital y el caos que esto supone, y que pueda ayudar de manera muy importante al control de la difusión de la infección, que para ello es imprescindible focalizarlo en los pacientes que ingresan, pero que hay otras medidas imprescindibles que van dirigidas a evitar que los profesionales entren con la infección, y esto requiere formación y requiere medidas desde el punto de vista de las autoridades sanitarias y fundamentalmente de los ciudadanos, de los visitantes, para que no lo hagan, ¿no? Y desde el punto de vista clínico es imprescindible modificar el documento actual del Ministerio con el protocolo de diagnóstico, de tal manera que la autorización de epidemiología para solicitar la prueba desaparezca, de tal manera que el criterio clínico prevalezca con el objetivo de hacer el diagnóstico inmediato de los pacientes con esta infección, y en aquellos que sea positiva, sin duda, hacer la declaración urgente y el envío de la prueba de la muestra confirmatoria a Madrid. Pero creo que es imprescindible en esta situación y con este objetivo modificar este criterio actualmente vigente en el documento del Ministerio. Finalmente, creo que realmente estamos ante un reto extraordinario. La epidemia puede llegar a una magnitud mucho mayor o no, ojalá no llegue, pero la única manera de tratar de responder de la manera más adecuada será si estamos preparados, y por lo tanto creo que tenemos que empezar a hacer lo que no hayamos hecho desde este momento, como si la pandemia pudiera estar aquí, y poner en ello todo nuestro empeño. Muchas gracias de nuevo por vuestra escucha y a continuación a vuestra disposición.